No había visto a su hija desde que tenía 1 año, hasta que apareció en su oficina sosteniendo a 2 bebés y dijo, «Mis hermanos necesitan leche». Era una tarde nublada de jueves en la ciudad de Nueva York, y James Harper salía de su elegante SUV negro frente a su sede corporativa. Como el CEO de una de las firmas de bienes raíces más poderosas de la costa este, sus días estaban típicamente llenos de reuniones, negociaciones y números. Estaba vestido elegantemente con un traje gris claro, su corbata ligeramente deshecha mientras revisaba su teléfono, desplazándose por mensajes sin leer. El viento tiró de su chaqueta mientras se acercaba a la entrada del edificio, asintiendo brevemente al portero. Entonces la vio. Una niña pequeña estaba parada a pocos pasos de las puertas giratorias, sosteniendo algo, no, sosteniendo a alguien, en sus pequeños brazos. 2 pequeños bultos envueltos en mantas azules a juego. Su cabello era oscuro, como el suyo, largo y ligeramente enredado, y sus grandes ojos azules lo miraban con una extraña mezcla de reconocimiento y temor. No podía tener más de 6 años. Llevaba una camiseta amarilla brillante, una falda azul que parecía desgastada en los bordes y zapatos que no combinaban del todo. Sus brazos temblaban por el peso del bebé que cargaba, pero no los bajó. Al principio, James asumió que era un trágico malentendido. Una niña perdida. Una situación desesperada. Una broma, incluso. Pero en el momento en que abrió la boca, el mundo a su alrededor se detuvo. «Mis hermanos quieren leche», dijo en voz baja, casi disculpándose. James se congeló. Por un segundo, no pudo hablar. Su corazón se le cayó al estómago mientras la miraba a la cara de nuevo. Algo cambió en él, algo que había estado enterrado durante 6 largos años. La última vez que había visto a su hija, apenas tenía 1 año, extendiéndose hacia él con pequeños dedos mientras su madre se alejaba sin decir palabra. Había pasado años preguntándose a dónde fueron, buscando al principio, luego afligiéndose, asumiendo que habían construido una nueva vida sin él. Y ahora esta niña estaba parada frente a él, inconfundiblemente familiar. Los mismos ojos. La misma forma de la boca. Incluso su postura obstinada le recordó al bebé que una vez arrulló para dormir. Parpadeó, tratando de encontrar su voz. ¿Tú eres mi hija?», preguntó, la palabra atascada en su garganta. Ella lo miró, no con confusión, sino con algo más cercano al desafío. «Mamá dijo que moriste», dijo con naturalidad, abrazando a los bebés. «Pero vi tu cara en el costado de un edificio. Pensé que tal vez no era verdad». James no sabía qué decir. Sus pensamientos estaban corriendo en su cabeza. ¿Era realmente ella? ¿Podría ser? ¿Y quiénes eran los bebés que sostenía tan protectoramente? ¿Sus hermanos? ¿Sus hijos? Las preguntas le daban vueltas en la cabeza, pero sabía una cosa con certeza. La niña frente a él no era solo la hija de alguien. Ella era suya. La gente comenzó a aminorar la velocidad en la acera, mirando la extraña escena que se desarrollaba fuera del prístino edificio de oficinas de vidrio. James dio un paso adelante, bajando la voz. «Entremos», dijo suavemente. «Tú y tus hermanos. Iremos al hospital, nos aseguraremos de que todos estén bien». La niña parecía escéptica. «¿Por qué nos ayudarías?». James vaciló, luego se inclinó ligeramente para encontrarse con sus ojos. «Porque lo creo. Creo que soy tu papá». Ella lo estudió. Su labio tembló, solo por un instante, luego miró a los bebés durmiendo en sus brazos. Finalmente, hizo un pequeño gesto de afirmación. «Está bien», susurró. Y así, la vida entera de James Harper cambió. James ayudó a la chica a entrar en el asiento trasero de su coche, colocando suavemente a los bebés gemelos sobre mantas suaves en los asientos de cuero.
Él los abrochó con más cuidado del que había usado en años, sus manos temblando levemente. Ella se sentó en silencio junto a ellos, sus pequeñas piernas apenas colgando sobre el borde, sus brazos cruzados con fuerza sobre su pecho, como para protegerse. Él aún no le preguntó su nombre. Él no estaba listo para oírlo en voz alta, no hasta estar seguro. En cambio, se concentró en conducir, serpenteando por las concurridas calles de Manhattan, su mente corriendo más rápido que el coche. Siguió mirándola por el espejo retrovisor. Ella miraba por la ventana, con expresión ilegible. Él quería preguntarle tantas cosas, pero sabía que no debía insistir. Ella había aparecido de la nada con 2 bebés en sus brazos, creyendo que su padre había muerto, y ahora estaba en el coche de un extraño porque él le había ofrecido leche y seguridad. Era demasiado para cualquiera, y mucho menos para una niña de 6 años. Y sin embargo, ella se sentó allí en completo silencio, como alguien que ya había vivido más de lo que debería haber vivido. Finalmente, cuando se detuvieron ante un semáforo en rojo, James se aclaró la garganta. ¿Tienen nombres?, preguntó suavemente, mirando de nuevo a los bultos. Ella volvió sus ojos hacia él. Daniel y David, respondió sin vacilación. Daniel es el que llora cuando tiene hambre. David siempre va segundo. Su voz era baja, como alguien que recitaba instrucciones en lugar de compartir algo personal. Él asintió lentamente. Tienen suerte de tenerte. La chica no respondió, solo volvió a mirar por la ventana. James apretó el volante con más fuerza. Llegaron al hospital 15 minutos después. No era el más cercano, pero era en el que confiaba, privado, eficiente, tranquilo. Él llevó a un bebé, ella llevó al otro, y juntos caminaron a través de las puertas corredizas de cristal. Las enfermeras levantaron la vista confundidas cuando el poderoso CEO de Harper & Blake, alguien a quien reconocieron de los canales de noticias de negocios, entró llevando un bebé y acompañado por una niña misteriosa. La pediatra de cabecera, la doctora Sarah Evans, fue avisada de inmediato. James la conocía desde hacía años a través de obras de caridad y confiaba en ella más que en nadie. En cuestión de minutos, estaban en una habitación privada. Los bebés fueron colocados en camas calientes, revisados por manos suaves, alimentados y estabilizados. Estaban ligeramente deshidratados, mal alimentados, pero por lo demás sanos. James se sentó en la esquina de la habitación, observando a la niña sentada en la silla con los pies recogidos debajo de ella. Ella no miró los juguetes ofrecidos por la enfermera ni la caja de zumo colocada a su lado. Su atención se centraba solo en los bebés. La forma en que sus ojos seguían cada movimiento, la forma en que se ponía rígida cada vez que uno de ellos lloraba, era como ver a un soldado proteger su último puesto. Cuando los bebés habían sido alimentados y estaban dormidos, la doctora Evans salió con James al pasillo. Ella dijo que su nombre es Lily, dijo la doctora en voz baja. ¿Lo es? James tragó con dificultad. Creo que sí. La perdí hace 6 años. Su madre se fue y desapareció. No la he visto desde entonces. Doctor, los ojos de Evans se suavizaron. ¿Quiere hacerse una prueba de ADN? Él asintió. Sí. Tan pronto como sea posible. Y una para los gemelos. No sé nada con seguridad. Ella asintió ligeramente. Yo me encargaré de eso. De vuelta en la habitación, Lily estaba sentada exactamente como la habían dejado. Cuando James entró, ella no levantó la vista. Su rostro estaba inexpresivo. Lily, dijo con cuidado, agachándose para estar al nivel de sus ojos con ella, quiero asegurarme de que estás bien. Quiero ayudar a tus hermanos, y también quiero ayudarte a ti. Su voz era plana. Dijiste que eras mi papá. James sintió un dolor agudo en el pecho. Dije que creo que lo soy. No te he visto desde que eras bebé.
Tu mamá se fue. No sabía dónde estabas. No sabía si estabas viva. Ella dijo que moriste en un accidente, respondió Lily. Su mirada seguía fija en los bebés. Por eso no te busqué. Pensé que te habías ido para siempre. Él no sabía cómo responder a eso. ¿Qué le dices a un niño que creía que estabas muerto? No morí, dijo al final. Estoy aquí. Soy real. Y si me lo permites, quiero demostrar que ya no estás sola. Lily se volvió lentamente hacia él entonces. Había duda en sus ojos. Una pared en ella. Y dolor también, mucho dolor para alguien tan joven. ¿Nos vas a llevar lejos?, preguntó, su voz temblando por primera vez. James negó con la cabeza. No. Voy a cuidarte. Y quiero descubrir la verdad. Eso lo haremos juntos. Sin sorpresas. Sin mentiras. Ella lo miró durante un largo momento. Entonces, con un leve asentimiento, susurró, bien. No era confianza. Todavía no. Pero era algo. Un comienzo. A la mañana siguiente, la habitación del hospital estaba tranquila, salvo por el suave pitido de los monitores y el gorgoteo ocasional de uno de los bebés que dormían cerca. La luz del sol matutina se filtraba a través de las persianas, proyectando un cálido tono dorado sobre el suelo. James apenas había dormido. Había pasado la mayor parte de la noche sentado en el pequeño sofá en la esquina de la habitación, vigilando a los niños, a sus hijos, tal vez. Su mente era un caos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lily del día anterior, su mirada cautelosa, su voz cansada, sus brazos envueltos alrededor de los gemelos como un escudo. Lily se había quedado dormida en el sillón junto a la cuna del bebé, con una pierna doblada debajo, la cabeza apoyada contra el costado de la silla. No parecía una niña como debería verse. No había paz en su sueño. Su rostro se crispaba a veces, como si ni siquiera sus sueños le ofrecieran descanso. James la miró y sintió que algo profundo y doloroso se removía dentro de él. Culpa. Una culpa tan aguda que le dolía el pecho. No la había dejado. No la había abandonado. Pero ella había vivido como si él lo hubiera hecho. Eso era algo que no podía ignorar. Doctora Adams entró en la habitación en silencio, sosteniendo un portapapeles en una mano y un pequeño sobresellado en la otra. Le dirigió a James una mirada que decía que estaba lista para hablar, pero sus ojos se dirigieron hacia la niña dormida, y mantuvo la voz baja. Los resultados de la prueba están de vuelta, dijo, y James se levantó de inmediato, cruzando la habitación para encontrarse con ella justo afuera de la puerta. En el pasillo, le entregó el sobre. Él lo miró fijamente por un segundo antes de abrirlo. El documento era claro, preciso y clínico en su redacción. La niña conocida como Lily Harper coincidía con su ADN con un 999% de certeza. Los gemelos, Daniel y David, no eran suyos biológicamente. Eso no le sorprendió. Pero lo que le sorprendió fue cuán rápido, cuán instintivamente, había llegado a preocuparse por ellos de todos modos. Ella es suya, Dr. Adams dijo suavemente. No hay duda. James miró el papel por un momento más, luego lo dobló lentamente y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Sintió una extraña oleada de emoción, alivio, incredulidad, tristeza, alegría, todo mezclado en algo tan abrumador que no pudo hablar durante un minuto entero. Ha pasado por más que la mayoría de los adultos, continuó la doctora, con la voz llena de silenciosa preocupación. Ella le contó un poco más a la enfermera mientras hacíamos la prueba. Dijo que su madre se marchó hace unos días. Simplemente los dejó a todos en el apartamento. Ella trató de alimentar a los bebés con agua y azúcar. Caminó a la tienda para pedir leche. Nadie la ayudó. Entonces vio tu rostro en una valla publicitaria.
James parpadeó. ¿Qué? Vio tu foto en uno de esos anuncios de desarrollo de lujo cerca de Times Square. Estabas de pie frente a un rascacielos nuevo. Así fue como supo que tu nombre no había muerto. Su pecho se oprimió. La idea de su hija vagando por la ciudad, cargando a 2 bebés, buscando comida y persiguiendo el rostro de un hombre al que le habían dicho que se había ido, era casi demasiado para soportarlo. Necesito hablar con ella, dijo con voz baja. Y el doctor Adams asintió. Ella está despierta ahora. Cuando James volvió a entrar en la habitación, Lily estaba sentada. Ella no sostenía a los bebés, pero sus ojos estaban sobre ellos como si pudiera protegerlos solo con la voluntad. Ella miró a James con cansancio, sintiendo un cambio en el aire. ¿Lo averiguaste?, preguntó sin rodeos. James se sentó en el borde del sofá, no muy cerca, pero lo suficientemente cerca como para estarlo. Sí. Lo hice. Lily asintió despacio. ¿Así que? ¿Eres de verdad mi papá? Sí, dijo con voz firme. Eres mi hija, Lily. Siempre lo has sido. Por un segundo, su expresión no cambió. Entonces algo se quebró levemente en sus ojos, alivio, miedo, confusión, parpadeó y desapareció muy rápido. ¿Pero qué pasa con los niños?, preguntó, desviando ya la atención de sí misma. Necesitan comida. Necesitan un hogar. Les conseguiremos todo lo que necesiten, dijo James suavemente. Encontraremos la manera, Lily. Pero primero, necesito que sepas que ya no estás sola. Estoy aquí ahora. No voy a ir a ninguna parte. Lily lo miró fijamente durante un largo rato. Sus dedos se entrelazaron en su regazo, su boca se tensó en una línea apretada. Cuando finalmente habló, su voz era casi inaudible. Mamá dijo que habías muerto. Me lo dijo después de tener a los bebés. No le creí al principio. Pero luego me mostró un periódico. Yo era pequeña. No sabía cómo comprobar nada. James sintió un agudo aguijón detrás de sus ojos, pero no lo demostró. No morí, Lily. Nunca dejé de esperar encontrarte. Simplemente no sabía dónde buscar. Ella miró hacia otro lado. Yo tampoco sabía dónde buscar. Hasta que vi tu cara. Hubo un largo silencio entre ellos, llenado solo por la respiración silenciosa de los bebés dormidos. Entonces James se levantó y se acercó a ella. Extendió su mano, no para forzarla, sino para ofrecer algo. Sé que aún no tienes ninguna razón para confiar en mí, dijo en voz baja. Pero si me dejas, quiero mostrarte que puedes hacerlo. Ella miró su mano, luego su cara, y por un momento pareció que podría retirarse de nuevo. Pero en cambio, extendió lentamente la mano y la tomó. Fue el más mínimo de los gestos, pero lo significó todo. James no salió del hospital en todo el día. Canceló cada reunión, ignoró las llamadas de socios comerciales y le pidió a su asistente que se encargara de todo sin molestarlo a menos que fuera cuestión de vida o muerte. El hombre que se había labrado una reputación por ser inalcanzable e implacablemente centrado en el éxito ahora pasaba horas sentado junto a una niña pequeña y 2 bebés, alimentándolos, consolándolos y tratando de entender cómo su vida había dado un giro tan inesperado e irreversible. Lily permaneció cautelosa, incluso tras escuchar la verdad. Ella nunca pidió que la abrazaran, nunca volvió a extender la mano hacia él, pero tampoco se apartó cuando él la ayudó a abrir una caja de jugo o le apartó suavemente el pelo de la cara. Ella se quedó cerca de los bebés constantemente, incluso insistiendo en cambiarles los pañales a pesar de las ofertas de las enfermeras para ayudar. A James le quedó muy claro rápidamente que Lily se había convertido en su cuidadora por necesidad, no por elección. La forma en que se movía, la forma en que observaba a todos los que se acercaban a los niños, era protectora, casi paternal.
Esa realización lo golpeó más fuerte de lo que cualquier fracaso comercial lo había hecho. Ella los había criado, al menos durante el tiempo que su madre había estado ausente, y probablemente incluso antes de eso. James se sentó junto a ella en el borde de la cama del hospital esa tarde mientras los gemelos dormían la siesta. Trajo una bandeja con sándwiches y sopa, pero Lily apenas probó la suya. Ella solo miró la comida, con las manos sobre su regazo. ¿Cuánto tiempo estuvo ausente antes de que vinieras a buscarme? Preguntó suavemente, sin querer presionar demasiado, pero necesitando entenderlo. Lily se encogió de hombros, con la mirada fija en el suelo. Ella estaba enferma mucho. Ella dormía todo el día. A veces no volvía a casa en días. Aprendí a mezclar la fórmula cuando los bebés eran pequeños. Entonces nos quedamos sin ella. Intenté con agua, pero seguían llorando. Una noche, simplemente no regresó. James sintió que se le tensaba la garganta. La idea de una niña de 6 años tratando de averiguar cómo alimentar a 2 bebés sola, esperando a una madre que ya se había desvanecido emocionalmente, era insoportable. ¿Se lo dijiste a alguien? ¿A un vecino? ¿A alguien en la escuela? Preguntó. Dejé de ir a la escuela cuando nacieron los bebés, dijo claramente. No podía dejarlos solos. La señora de abajo me gritó por llorar demasiado. Un hombre me dio galletas una vez. Pero nadie quería involucrarse. James presionó su mano contra su boca, tratando de contener la frustración que hervía por dentro. No fue solo la desaparición de Emily lo que había lastimado a Lily, fue el silencio del mundo que la rodeaba. La forma en que la gente había mirado hacia otro lado. No deberías haber tenido que hacer nada de eso, dijo finalmente, con la voz ronca. Eso no es lo que un niño debería vivir. Lily no respondió. Ella simplemente cambió su peso en la cama y miró a los gemelos. Son buenos bebés, susurró. No merecen estar solos. James la miró, realmente la miró, y vio a alguien mucho mayor que su edad. Una niña que había dejado de ser niña demasiado pronto. Se dio cuenta de que ganarse su confianza no se trataría de grandes promesas o regalos. Se trataría de aparecer cada día y demostrar que decía en serio cada palabra. Esa noche, James le pidió al personal del hospital que trajera una cama plegable para poder dormir en la habitación con ellos. Protestaron. Después de todo, él era una figura pública de alto perfil, pero insistió. Se quedó despierto mucho después de que los demás se durmieran, observando cómo la luz de la luna se extendía por el suelo, pensando en qué tipo de vida debió vivir Lily mientras él había estado en salas de juntas y hoteles lujosos. Pensó en los momentos que se había perdido, sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primera rodilla raspada, su primer susto. Nunca recuperaría esos años. Pero podía estar allí ahora. Podía luchar por ella ahora. En la silenciosa oscuridad, uno de los bebés se movió y gimió suavemente. Lily se incorporó al instante, casi antes de que James pudiera siquiera reaccionar, y cruzó la habitación para calmarlo. Se movió automáticamente, como si fuera algo natural. James se levantó también y se acercó para pararse a su lado. Ya no tienes que hacerlo sola, susurró, extendiéndose para ayudar. Déjame cuidarlos también. Lily vaciló por un segundo, luego le entregó el bebé. Tomó al pequeño niño en sus brazos, Daniel, pensó, y lo meció suavemente. El bebé se calmó después de un momento, acurrucándose en el hombro de James. Lily lo observó, con una expresión ilegible. Pero no recuperó al bebé. Eso fue suficiente. Por ahora. Pasaron 3 días. James no había regresado a su oficina ni una sola vez. Su asistente seguía reenviando correos electrónicos urgentes, los miembros de la junta llamaban para exigir explicaciones y un inversor amenazó con retirarse de un acuerdo a menos que James hiciera acto de presencia.
Pero nada de eso le importaba. Por primera vez en años, no estaba pensando en edificios ni plazos. Estaba pensando en Lily. En los gemelos. En Emily, y donde podría estar. Todas las noches, se quedaba despierto preguntándose cómo las cosas se habían desviado tanto del rumbo sin que él lo supiera. ¿Cómo no lo había visto venir? ¿Cómo había desaparecido tan por completo? Doctora Adams había hecho arreglos para que el Departamento de Servicios Sociales del hospital ayudara, y aunque James apreció la ayuda, rápidamente dejó claro que él asumiría toda la responsabilidad de los niños. Legalmente, Lily era su hija, y ahora tenía la custodia temporal concedida en cuestión de horas debido a su estado y las circunstancias de emergencia. En cuanto a los gemelos, el papeleo era más complicado. No eran sus hijos biológicos, pero no había nadie más. Su madre había desaparecido, ningún familiar extendido se había presentado y Lily había dejado claro que donde quiera que ella fuera, ellos también irían. Eso, para James, ni siquiera era una duda. Ya se había decidido. En la cuarta mañana, justo cuando se estaba preparando para llevar a los niños a casa desde el hospital, la doctora Adams se le acercó con un sobre en la mano. Parecía cansada, pero había algo intenso en sus ojos, algo que James no podía nombrar hasta que ella habló. Una de las enfermeras recordó algo, dijo, entregándole el sobre. Aparentemente, una mujer entró en la sala de emergencias hace casi 2 semanas. Sin identificación, desorientada, con fiebre alta y neumonía grave. Se fue antes de ser tratada por completo. La enfermera no le dio mucha importancia, hasta que vio a Lily. Hicieron coincidir su rostro con una foto. James tomó el sobre lentamente y lo abrió. Dentro había una fotografía impresa, ligeramente granulada, tomada claramente de las imágenes de seguridad del hospital. Se le atascó el aliento. Era Emily. Su rostro era más delgado de lo que recordaba, sus ojos hundidos, su piel pálida y sudorosa, pero no había duda. Su corazón dio un vuelco doloroso en su pecho. Ella había estado allí. Ella había estado tan cerca. Y, sin embargo, no lo había llamado. ¿Sabe a dónde fue? Preguntó, con voz baja y urgente. La rastreamos hasta un refugio al otro lado de la ciudad. Se registró con un nombre falso y se marchó unos días después. Pero creemos que podemos encontrarla. Una de nuestras trabajadoras sociales ya se está comunicando. James se quedó allí largo rato, mirando la foto en su mano. No podía dejar de pensar en lo que debió sentir en esos momentos. ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? Ella había estado enferma. Ella había estado sola. Y, sin embargo, no había confiado lo suficiente en él para comunicarse, ni siquiera cuando sabía que estaba dejando atrás a su hija y a 2 recién nacidos. El dolor de esa realización golpeó hondo, casi más que el abandono inicial. Más tarde esa tarde, cuando los niños finalmente recibieron el alta y James los llevó a su apartamento, Lily apenas dijo una palabra. Ella miró por la ventanilla del coche durante todo el viaje, sus pequeños dedos agarrando la correa de su cinturón de seguridad. James no la presionó. Él sabía que ella se guardaba demasiado dentro. Su casa era grande, moderna, llena de silencio, espacio y luz. Había sido diseñada para impresionar a los clientes, para entretener a los invitados, para reflejar el éxito. Nunca había sido pensada para niños. Pero ahora, mientras él llevaba a uno de los gemelos a través de las puertas delanteras de cristal, seguido por una Lily silenciosa con el otro en brazos, todo el apartamento se sentía como una página en blanco. Algo nuevo. Algo esperando ser reescrito. James hizo que le entregaran una cuna antes de que llegaran, junto con suministros para bebés, ropa, biberones, pañales, juguetes y todo lo demás que el personal del hospital había recomendado. Aún así, Lily insistió en dormir en la misma habitación que los bebés.
Ella no confiaba en la comodidad desconocida. Ella no confiaba en el silencio. Ella seguía pidiendo una luz nocturna, no para ella, sino para los gemelos. Esa noche, después de que todos se hubieran quedado dormidos, James se quedó despierto en su oficina, mirando la foto de Emily de nuevo. Extendió la mano hacia un cajón y sacó una carpeta que no había tocado en años. Contenía las últimas cosas que había tenido de ella, una vieja factura de teléfono, una copia de un informe de persona desaparecida que había presentado, una foto de ellos juntos antes de que Lily naciera. Ella se veía tan llena de vida entonces. Ojos brillantes. Risa audaz. Recordó cómo solía bailar descalza en la sala de estar. Cómo solía dibujar pequeños corazones en las servilletas del almuerzo de Lily. Se preguntó cuándo había desaparecido todo eso. ¿Había sucedido lentamente, día tras día, o simplemente se había roto de golpe? Entonces, escondido en lo profundo de la carpeta, encontró algo que no había notado antes. Un pequeño sobre con su nombre escrito con su letra. James. Sus dedos temblaron levemente mientras lo abría. La carta era breve. Solo unas pocas líneas. Pero cada palabra lo traspasó. Siento mucho hacerte esto. No estoy bien, James. No lo he estado desde hace tiempo. Sé que debería contártelo, pero no puedo. Estoy avergonzada. No quiero que Lily me vea así. No quiero que me veas así. No mereces esta versión mía. Si lees esto, no logré hacerlo bien. Solo espero que algún día puedas perdonarme. La fecha era de hace 6 meses. Lo que significaba que había planeado irse mucho antes de que realmente desapareciera. James se quedó allí durante mucho tiempo, la carta temblaba en su mano. Él no lloró, no del todo. Pero algo se abrió dentro de él, una pena profunda y antigua a la que nunca se le había dado un lugar adecuado para aterrizar. La había perdido una vez. Y ahora, si no la encontraban pronto, podría perderla de nuevo, esta vez para siempre. Pero esta vez, no iba a dejar de buscar. Esta vez, no iba a esperar. Los días que siguieron se asentaron en un ritmo, aunque no se parecía a nada que James Harper hubiera conocido. El hombre que una vez voló entre zonas horarias sin pensarlo 2 veces, que vivía de café, adrenalina de sala de juntas y acuerdos de alto riesgo, ahora se despertaba para alimentar con biberón a 2 bebés y persuadir a una niña de 6 años cautelosa para que desayunara. Sus mañanas las pasaba en pijama, no en trajes. En lugar de revisar contratos, aprendió a medir la fórmula, calmar los cólicos y localizar los chupetes en medio de la noche. Y aún así, entre pañales y canciones de cuna, una pregunta silenciosa y persistente se aferraba al fondo de su mente, donde estaba Emily. Lily hablaba más ahora, pero solo en pequeñas partes. Permaneció atenta, cada uno de sus movimientos anclado al bienestar de sus hermanos. Ella todavía insistía en compartir su habitación, todavía se estremecía ligeramente cuando alguien llamaba a la puerta demasiado fuerte, todavía dudaba cada vez que James ofrecía demasiado. Él no se lo tomó como algo personal. Él entendió que la confianza, para Lily, se había convertido en algo así como un mito, algo en lo que quería creer pero no tenía ninguna razón real para hacerlo. Una noche, después de que los gemelos finalmente se habían calmado y el apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido bajo de lavavajillas en la cocina, James encontró a Lily sentada sola en el suelo de la guardería. Sus rodillas estaban pegadas a su pecho, y sostenía un pequeño oso de peluche que una de las enfermeras del hospital le había dado. Ella no lo notó al principio. Sus ojos estaban fijos en la alfombra, inmóviles. Él se acercó lentamente, bajándose al suelo a su lado sin decir una palabra al principio. Ella no se movió ni retrocedió, pero sus hombros se tensaron un poco. ¿Alguna vez la extrañas?, preguntó, su voz plana, casi demasiado casual,
como si estuviera preguntando sobre el clima. James no respondió de inmediato. Miró al oso, a la tenue luz nocturna que proyectaba sombras a través de la pared, a la chica que estaba tratando de no sentir demasiado. La extraño cada día, dijo finalmente. Pero extraño la versión de ella que sonreía. La que solía dibujar en servilletas y meter galletas extra en tu lonchera. Creo que tal vez, esa versión de ella desapareció hace mucho. Lily no dijo nada durante un rato. Entonces ella preguntó, ¿crees que tenía la intención de irse? ¿O simplemente, se cansó? James se volvió hacia ella, escuchando la pesadez en sus palabras, la tristeza adulta de alguien demasiado joven para llevarla. Creo que estaba muy enferma, dijo suavemente. No de una manera que puedas ver, como un resfriado común. Pero en su mente. Su corazón. A veces las personas cargan con un dolor tan grande que no saben cómo pedir ayuda. Y cuando se vuelve demasiado pesado, huyen. ¿Crees que todavía me ama?, preguntó Lily. Su voz se quebró en la última palabra. El pecho de James se tensó, y extendió la mano lentamente, apartando un mechón de cabello de su cara. Sé que sí. Creo que dejarte fue lo más difícil que jamás haya hecho. Pero creo que creía que era lo único que podía hacer. Y creo que se equivocaba. Lily no lloró, pero su labio inferior tembló levemente. Entonces hizo algo que lo sorprendió, se apoyó contra su costado, sin abrazarlo por completo, sino descansando allí. Él no se movió, no habló. Simplemente la dejó quedarse allí todo el tiempo que necesitara. Esa noche marcó un cambio entre ellos. James comenzó a involucrar a Lily en más decisiones, que dar de comer a los gemelos, como decorar la guardería, que cuento leerles para dormir. Y ella respondió. Lentamente, con cuidado, comenzó a actuar más como una niña que como una cuidadora. Incluso se rió una vez, realmente se rió, cuando uno de los bebés vomitó sobre la camisa de James durante una toma. Era el tipo de sonido que hacía que le picaran los ojos inesperadamente. Mientras tanto, James había contratado a un equipo de investigadores, sin escatimar en gastos, para encontrar a Amelie. Quería creer que todavía estaba viva, que podía ser encontrada antes de que fuese demasiado tarde. Tenía a alguien revisando refugios, hospitales, imágenes de la calle e incluso los rincones en línea a donde iba la gente cuando no tenía identificación y no le quedaba ningún lugar a donde huir. Todas las noches, actualizaba a Lily con lo que supiera, teniendo cuidado de no hacer promesas que no pudiera cumplir. Él le dijo solo la verdad, cuando tenían una pista, cuando no la tenían, cuando se sentía esperanzado y cuando no. Ella apreció eso más que las falsas garantías. Entonces, en el 11º día desde que Lily había entrado nuevamente en su vida, llegó la llamada telefónica. Era pasada la medianoche. El apartamento estaba tranquilo. James acababa de terminar de limpiar la cocina e iba a acostarse por la noche cuando sonó su teléfono. Respondió de inmediato, reconociendo el número. La encontramos, dijo la voz al otro lado. Una mujer que coincide con la descripción de Amelie fue ingresada en un hospital del condado hace 2 horas. Fue recogida en malas condiciones, pero estable. Ella dio su nombre real al ingresar. Está preguntando por su hija. James apenas escuchó el resto de las palabras. Ya estaba agarrando sus llaves, con la mente acelerada. Pensó en despertar a Lily, pero luego se detuvo. ¿Qué pasaría si Amelie no estuviera lista? ¿Qué pasaría si cambiara de opinión? ¿Qué pasaría si viera a su hija y no pudiera soportarlo? Llamó a la doctora Adams primero, pidiéndole que se reuniera con él allí. Luego dejó una nota para Lily, por si acaso se despertaba y salía durante la noche. En el hospital, los pasillos eran fríos y estériles. Las enfermeras lo condujeron a una habitación privada al final del ala de recuperación. Amelie yacía allí,
pálida, delgada, con los ojos hundidos y el pelo enredado alrededor de la cara. Pero cuando levantó la vista y lo vio, su expresión se iluminó de una manera que él no veía en años. Había dolor allí, y vergüenza, pero también había alivio. No creí que vendrías, susurró. Nunca dejé de buscarte, dijo él. Ella extendió una mano hacia la suya con dedos temblorosos, y en ese momento él no vio a la mujer que se había ido, sino a la que una vez había bailado descalza en su cocina. Rota, sí. Pero no desaparecida. Quiero verla, dijo Amelie. Quiero ver a Lily. Si ella me deja. James asintió con lentitud. Lo haremos paso a paso. Pero él sabía, en lo profundo de su pecho, que este era el comienzo de otra clase de regreso. No solo para Amelie, sino para todos ellos. James no llevó a Lily al hospital de inmediato. Después de ver a Amelie esa noche, débil pero lúcida, temblorosa pero coherente, supo que apresurar la reunión haría más mal que bien. La propia Amelie había pedido tiempo. Ella quería ver a Lily más que a nada, pero le aterraba que su hija la mirara con odio, o peor aún, con lástima. James lo entendió. La mujer que yacía en esa cama de hospital era una sombra de la Amelie que había conocido, pero en algún lugar bajo el agotamiento y el arrepentimiento, dio destellos de la mujer que una vez había amado ferozmente y reído con facilidad. Vio a una madre que se había caído, pero que estaba tratando, desesperadamente, de levantarse de nuevo. Durante los días siguientes, James visitó a Amelie con regularidad. Trajo fotos de los niños, informes del pediatra y dibujos que Lily había hecho. No le dijo a Lily aún que su madre había sido encontrada, no hasta que estuvo seguro de que Amelie estaba realmente estable, tanto física como mentalmente. Cada vez que se sentaba junto a su cama de hospital, ella preguntaba por Lily, por los gemelos, por lo que comían, cómo dormían y si aún lloraban por la noche. Ella lloró cuando vio la foto de Daniel acurrucado en una manta suave, tomando la mano de su hermano mientras dormía. Lloró aún más fuerte cuando vio el tembloroso intento de Lily de escribir su nombre con un crayón, las letras desiguales pero llenas de una fuerza silenciosa. Los abandoné, susurró Amelie durante una visita, sin poder encontrar sus ojos. Pensé que los estaba protegiendo de mí, pero los hice sufrir. Me dije a mí misma que estarían mejor sin mí, pero mentí. Tenía miedo, James. No sabía cómo ser la persona que ambos necesitaban que fuera. Me rompí por dentro, y luego dejé que se extendiera a todo lo que me rodeaba. James no pretendió entenderlo todo. No ofreció un perdón fácil. Pero escuchó. Se quedó. Y al hacerlo, le dio lo que más necesitaba, alguien que no huyera. Cuando finalmente le dijo a Lily que su madre había sido encontrada, se sentó a su lado en el suelo de la guardería, con los gemelos durmiendo cerca, y le explicó todo con cuidado. No mintió. No lo suavizó demasiado. Le dijo que su madre había estado enferma, y asustada, y que había tomado decisiones que lastimaron a la gente, pero que quería verla ahora, si Lily quería. Lily no dijo nada al principio. Ella miró hacia sus rodillas, sus dedos jugando con un hilo suelto de sus pantalones de pijama. Cuando susurró, ¿todavía está enferma? James asintió suavemente. No como antes. Pero aún se está curando. Lily lo miró entonces, sus ojos azules buscando su rostro. ¿Se irá ella otra vez? No lo creo, respondió con honestidad. Pero no puedo prometer lo que el futuro traerá. Puedo prometerte que ella te ama. Que ella nunca se detuvo. Lily no lloró. Ella no saltó ni salió corriendo por la puerta. En cambio, se sentó allí en silencio durante mucho tiempo. Y entonces, finalmente, ella dijo, está bien. Quiero verla. Pero solo si los bebés vienen también. James sonrió suavemente. Por supuesto.
La reunión ocurrió 2 días después en una habitación privada del hospital llena de demasiada luz solar y demasiada emoción para caber en un solo momento. Emily se sentó en una silla, con una manta sobre su regazo, sus manos apretadas con tanta fuerza que temblaban. Lily entró lentamente, sosteniendo una silla de coche en cada mano, su pequeño brazo tensándose bajo el peso, su mandíbula fija en una línea de tranquila determinación. James caminó detrás de ella, listo para intervenir a la menor señal de angustia. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas en el momento en que vio a su hija. Se puso de pie, temblorosa, y dio un solo paso hacia adelante, pero se detuvo. Lily la miró fijamente durante mucho tiempo, sin decir nada. Su rostro no mostraba alegría, ni ira, ni miedo, estaba en blanco, ilegible, como si su corazón no pudiera decidir en qué emoción aterrizar primero. Luego colocó los asientos de coche en el suelo, desabrochó a Daniel y David con manos expertas, y suavemente levantó a uno. Ella lo abrazó, miró a su madre y dijo simplemente, este año. Él es el que llora mucho. David es el tranquilo. Le gusta la música. La boca de Emily tembló mientras asentía, acercándose. Son hermosos, susurró. Lily no respondió de inmediato. Pero después de un momento, le entregó Daniel a su madre. Emily lo tomó como si estuviera hecho de cristal, sus brazos inseguros, su cuerpo temblando. El bebé parpadeó hacia ella, luego extendió una pequeña mano para tirar de su cabello. Eso fue todo lo que necesitó. Emily rompió a llorar en silencio, sosteniéndolo como si fuera un salvavidas. Lo siento mucho, susurró una y otra vez, su voz quebrándose. Lo siento, Lily. Lo siento mucho. Lily se quedó allí, observando a su madre llorar, sosteniendo a su otro hermano cerca de su pecho. Y finalmente, en voz baja, dijo, está bien. Ella no dijo, te perdono. Todavía no. Pero la palabra está bien fue más que suficiente. Era permiso. Fue un comienzo. Las enfermeras les dieron espacio. James observó desde la puerta cómo su familia fracturada, cansada, magullada, pero aún de pie, daba los primeros pasos frágiles para volver a estar completa. Él no sabía qué vendría después. Terapia, probablemente. Conversaciones difíciles. Tal vez incluso más contratiempos. Pero él sabía, con absoluta certeza, que la parte más difícil había terminado. Se habían encontrado otra vez. Y nadie se separaría esta vez. La primavera llegó tarde ese año, pero cuando finalmente llegó, se asentó sobre la ciudad como una promesa firme. Los árboles a lo largo de la avenida frente al apartamento de James florecieron con flores blancas que soplaban como nieve cada vez que el viento cambiaba. Los pájaros anidaron en los alféizares de las ventanas, la luz del sol permaneció más tiempo en los pisos de madera dura, y por primera vez en mucho tiempo, James sintió como si el aire mismo se hubiera vuelto más suave. Habían pasado 3 meses desde el día en que Lily volvió a entrar en su vida. 3 meses desde que había abrazado a su hija por primera vez en años y le había susurrado que ya no estaba sola. Tanto había cambiado en esas semanas que James a veces olvidaba cómo era su vida antes. Su horario ya no giraba en torno a los accionistas ni a los contratos de desarrollo. Ya no comenzaba sus mañanas con teleconferencias ni terminaba sus tardes con brandy y silencio. Ahora, sus días comenzaban con suaves llantos del cuarto de niños y el olor a avena ligeramente quemada en la estufa. Ahora, terminaba sus noches con libros de cuentos, biberones calientes y conversaciones tranquilas con una niña pequeña que aún no había aprendido del todo a confiar, pero que, lentamente, estaba empezando a intentarlo. Emily fue dada de alta del hospital después de casi 4 semanas de atención supervisada. Se había mudado a un centro de recuperación privado no lejos del edificio de James, un lugar con jardines tranquilos y terapeutas que entendían el daño que no siempre se podía ver en los estudios.
Ella y Lily se reunían a menudo, al principio solo con la presencia de James, luego a solas en sesiones cortas y finalmente durante tardes enteras en el parque cercano. Sus conversaciones no siempre eran fáciles. A veces Lily no decía nada. A veces hacía preguntas que Emily no estaba preparada para responder. Pero también hubo momentos, suaves e inesperados, cuando reían con un helado o cuando Emily arrullaba a David para que se durmiera y tarareaba una vieja canción de cuna sin darse cuenta de que recordaba la melodía. James nunca la presionó. Les dio espacio, ofreció apoyo y se aseguró de que Lily siempre tuviera la opción de alejarse si lo necesitaba. Lo que más le sorprendió fue que Lily nunca lo hacía. Ella se quedaba. Incluso en sus momentos más callados, ella aparecía. Traía dibujos que había hecho para mostrárselos a su madre. Describió los diferentes llantos del bebé con la precisión de alguien que los había estudiado como si fueran un idioma. Una vez le trajo a Emily una bufanda que James no sabía que había guardado de su antiguo apartamento, una cosa descolorida con pequeñas estrellas amarillas que solían pertenecer a Emily, ahora apretada en las pequeñas manos de Lily como una pieza de algo perdido y hallado. Los gemelos estaban prosperando. Con el cuidado y el amor adecuados, habían ganado peso, encontrado sus voces y aprendido a sonreír. Tenían diferentes personalidades, tal como había dicho Lily. Daniel era ruidoso, expresivo e impaciente. David era tranquilo, observador y sereno. Verlos crecer se convirtió en el tranquilo latido del corazón de cada día en el hogar de los Harper. James, una vez aterrorizado de sostener un biberón correctamente, se había convertido en un maestro de las alimentaciones de medianoche y los cambios de pañales. Sus trajes colgaban intactos en su armario. Su sala de juntas se había convertido en la mesa de la cocina, donde leía cuentos de hadas y le enseñaba a Lily a contar en francés solo porque ella lo había preguntado una vez. El apartamento también se había transformado. Había dibujos coloridos pegados al refrigerador, una silla alta junto a la mesa del comedor, mantas de bebé colgadas sobre el respaldo del sofá de cuero. La risa de Lily resonaba por el pasillo ahora, a veces acompañada por la voz más suave de Emily, a veces por las risitas de los gemelos. Y de alguna manera, todo el espacio que una vez se había sentido tan dolorosamente vacío ahora se sentía apenas lo suficientemente grande como para contener el ruido y la vida que contenía. James no volvió a trabajar a tiempo completo. En cambio, delegó más, retrocedió y permitió que su compañía funcionara sin que él estuviera constantemente al mando. Se dio cuenta, lenta y sin arrepentimiento, de que ya no necesitaba la descarga de poder para sentirse vivo. Tenía algo mucho más frágil e infinitamente más significativo, una familia. No perfecta, no simple, pero sí real. Un domingo por la tarde, el sol entrando a raudales por las ventanas, el olor a pan fresco en el aire. James encontró a Lily sentada en el balcón con un libro abierto sobre su regazo. Ella no lo leía. Estaba mirando el cielo, sus ojos trazando la lenta deriva de las nubes en lo alto. Salió, se agachó a su lado y preguntó, ¿en qué estás pensando? Ella no respondió de inmediato. Luego lo miró, seria y pensativa. ¿Crees que las personas pueden romperse y aún así volver a unirse? Él asintió sin dudar. Sí. Creo que pueden volver aún más fuertes. Ella apartó la mirada de nuevo. Mamá dijo que no sabe si merece volver a casa. Ella dice que tal vez nos escuchó demasiado. James se estiró, metiendo con suavidad un rizo detrás de su oreja. No se trata de lo que merecemos. Se trata de lo que elegimos. Estamos eligiendo construir algo nuevo. Día tras día. Lily asintió, lenta y silenciosamente. Quiero que ella vuelva a casa. Creo. Creo que ahora somos lo suficientemente fuertes. Más tarde esa semana, Emily se mudó al apartamento.
No como invitada, no como alguien que visita temporalmente, sino como parte de la familia. Fue un ajuste, incómodo a veces, tierno en otros, pero real. Ellos crearon rutinas nuevas. Ellos crearon recuerdos nuevos. Y perdonaron, no en un solo momento dramático, sino gradualmente, cada día, con amabilidad, paciencia y pequeños y constantes gestos. Una noche, mientras toda la familia estaba sentada en la sala de estar, James en el suelo jugando con los gemelos, Emily acurrucada con un libro, Lily estirada en el sofá dibujando estrellas en un bloc de notas. Lily levantó la vista de repente y dijo, ¿Papá? James se volvió hacia ella de inmediato. Sí, cariño. Ella sonrió, pequeña, pero real. Me alegro de haberte encontrado. Él se levantó, cruzó la habitación y la abrazó, suavemente pero con firmeza, y susurró, yo también. Nos salvaste a todos. Afuera, el cielo se oscurecía. La ciudad siguió adelante como siempre, rápida y ruidosa, pero dentro del apartamento, había calidez, había luz y había amor. El tipo que no borró el pasado, sino que lo entretejió en algo más fuerte. Algo completo. Y en ese momento de silencio, rodeado de todas las piezas de su vida una vez rota, James entendió lo que no había hecho antes, algunos milagros no llegan todos a la vez. Algunos llegan en pedazos dolorosos, hermosos, inesperados, y se construyen en silencio hasta que un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que estás viviendo dentro de uno. Esta historia, en su corazón, no se trata solo de la reunión, se trata del proceso silencioso y doloroso de curación. Lo que más me conmovió no fue el momento dramático en que Lily apareció con los gemelos, ni siquiera la reunión emocional con Emily, sino la lenta transformación de cada personaje. La forma en que James dejó ir el control para aprender a amar. La forma en que Lily, tan joven pero ya marcada por la pérdida, aprendió a confiar de nuevo. La forma en que Emily, a pesar de sus más profundos remordimientos, encontró la fuerza para regresar y enfrentar lo que había dejado atrás. Es una historia que no pretende que la curación sea fácil ni que el perdón ocurra instantáneamente. En cambio, muestra que las personas rotas no tienen que ser perfectas para merecer una segunda oportunidad. Solo necesitan elegir intentarlo, una y otra vez. La belleza del final no está en su pulcritud, sino en su verdad. La familia no se trata de cómo comienza, o de cuán lejos se desmorona, sino de si estamos dispuestos a reconstruirla, incluso con manos temblorosas y cicatrices. Y en eso, esta historia encuentra algo raro, un final feliz que se siente ganado.